Va a caer, el INE va a caer, va a caer, va a caer, el INE va a caer, va a caer, va a caer, el INE va a caer. De la misma manera que Dante Alighieri descendió a los 9 círculos del infierno, nosotros descendimos a las entrañas del INE, buscando respuestas del por qué su proceder, y encontramos tanta corrupción y podredumbre que ustedes tal vez no lo crean. ¿Sabían que el actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, al ser hijo de Arnaldo Córdoba, historiador y politólogo, quien se destacó como un activista de izquierda, militó en el Partido Comunista Mexicano, fue parte del movimiento Acción Popular, participó en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, con el que llegó al cargo de diputado federal en la 52ª legislatura, siendo uno de los primeros diputados de izquierda. También fue parte de la fundación del Partido de la Revolución Democrática, del cual fue parte hasta el 2011. En el año 2014, antes de su fallecimiento, se declaró simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y de la investigadora universitaria Paola Vianello Tesarotto, quien fue doctora en letras y que intelectual y políticamente estuvo ligada a la izquierda democrática de este país desde 1968. Así que Córdoba Vianello fue criado dentro de la ideología de izquierda, con la cual convivió, militó y pretendió simpatizar toda su vida, descarándose en estos últimos meses, mostrando sus verdaderas preferencias, demostrando con sus dichos y acciones que no está calificado para conducir el proceso electoral con neutralidad y objetivamente. Si su padre viviera nuevamente, al ver el accionar y proceder de su hijo, por decepción y vergüenza, se volvería a morir. Así que, amigos de Conexión, revisemos la información para que estén ustedes enterados. Y como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. México es un país que se considera democrático, es decir, practica una doctrina política en la cual la soberanía reside en el pueblo y el poder político es ejercido por los ciudadanos, directamente o por medio de representantes. Hay 3 tipos de democracia. La democracia directa, que es donde el pueblo participa directamente en la toma de decisiones. La democracia indirecta o representativa, en la cual la sociedad elige a ciertos individuos para que los representen y sean estos los que propongan, discutan y decidan sobre los distintos temas. La democracia semidirecta o participativa es como la representativa, pero agrega la posibilidad de que la ciudadanía decida en determinados asuntos, a través de mecanismos como el referéndum y el plebiscito. No debe confundirse república con democracia, pues aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno de la gente. Y en el caso de nuestro país, se ejerce la democracia usando el derecho al voto. México es un país que, tras la revolución de principios del siglo XX, ha luchado por mucho tiempo para hacer realidad su sueño democrático. Y se supone que el INE, al ser el encargado de vigilar las elecciones, debería ser el guardián de la democracia. Pero antes del INE, ¿quién era el encargado de esta función? Antes, el gobierno organizaba las elecciones a través de la Comisión Federal Electoral, que era encabezada por la Secretaría de Gobernación. En 1946, Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley Federal Electoral y se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En 1951, el Congreso de la Unión reforma esa legislación y se puede arbitrar el registro de nuevos partidos políticos. Los cambios siguieron y para 1973 se da el paso a la creación de la Comisión Federal Electoral, la que presidía el secretario de Gobernación y estaba integrada por 2 representantes del legislativo, un diputado y un senador, además representantes de todos los partidos políticos, así como un notario público.
El 11 de octubre de 1990, el Instituto Federal Electoral se constituyó formalmente como el órgano electoral imparcial que da legalidad a los procesos electorales. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el IFE se convirtió en el Instituto Nacional Electoral, dotándolo de mayores atribuciones en elecciones estatales. La reforma del 10 de febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó al INE en una autoridad de carácter nacional, a fin de igualar los modelos con que se organizan los procesos electorales federales y locales, y así garantizar los niveles de calidad de nuestra democracia electoral. Y se podría decir, o más bien a muchos les gustaría que dijéramos, que esta ya es toda la historia del INE. Muchas gracias por su atención, nos vemos a la próxima. Pero en realidad, ¿cuál fue la razón o la necesidad de crearlo? En las elecciones federales de 1988 se renovaron ambas cámaras del Congreso de la Unión. Además, se eligió al nuevo presidente de la República. Estas elecciones también traían nuevas regulaciones electorales que permitían mayor participación de la oposición en los procesos electorales y mayor representación en la Cámara de Diputados. En otras palabras, estas reformas le aseguraban al Partido Revolucionario Institucional la mayoría absoluta en la Cámara y otorgaban al gobierno federal el control total de la organización electoral. El 6 de julio de ese año, millones de mexicanos acudieron a emitir su voto. Mientras se realizaba el cómputo, se reportó un fallo en el sistema encargado del conteo de los sufragios. A medida que se realizaban, antes de la supuesta caída del sistema, había una ligera ventaja para Cuauhtémoc Cárdenas del FDN, por encima de Salinas de Gortari del PRI y de Manuel Cloutier del PAN. Al restaurarse el sistema, se le dio el triunfo a Salinas de Gortari, imponiéndolo como ganador, provocando dudas y acusaciones de un fraude electoral. Y aunque la mayoría de los procesos electorales desde la llegada al poder del PRI han sido denunciados como fraudulentos, por primera vez en su historia, la legitimidad electoral del partido se vio cuestionada de manera seria. Por primera vez hubo una auténtica expectativa de un triunfo opositor. En el 2009, el expresidente Miguel de la Madrid confesó que el PRI perdió las elecciones de 1988, confirmando el fraude electoral orquestado por su gobierno para imponer a Salinas de Gortari como ganador. Manuel Bartlett declaró a los medios que se había cometido fraude electoral a través de la manipulación de cifras en julio de 2017. Además, que se había llevado a cabo en complicidad con el Partido Acción Nacional para evitar que Cuauhtémoc Cárdenas llegara a la presidencia. Nuestro país había vivido un espejismo de democracia por más de 7 décadas. El espejismo de una nación donde había candidatos y elecciones libres, pluralismo y libertad de expresión, pero con el paso de las décadas el espejismo se fue desvaneciendo. Entonces fue creado el Instituto Federal Electoral por Carlos Salinas de Gortari. Puede decirse que nació podrido. Pasa el tiempo y con la llegada del nuevo siglo, la democracia auténtica por fin hizo su acto de aparición. Helo aquí. Llegan las elecciones libres de acciones de fraudes y libres de expresiones como «Ups, se nos cayó el sistema». En el año 2000, los ciudadanos podían decir con una sonrisa que sus votos por fin contaban. Venga la alternancia, venga el señor Fox, venga el despliegue de otros colores en un triunfo electoral. Ganó la democracia, ganó el cambio, ganó el pueblo. Pasan los años. La economía crece a niveles nada extraordinarios, pero decentes. Hay más elecciones. En una elección muy cerrada en 2006, Felipe Calderón le ganó la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. 0.58% fue la distancia entre el primer y el segundo lugar. El entonces candidato de la coalición por el bien de todos acusó de fraude electoral por una serie de irregularidades en el proceso electoral. El IFE dijo que no hubo fraude y declaró ganador a Felipe Calderón.
Las decisiones del gobierno de Calderón provocaron el aumento de la violencia. Siguen las manifestaciones, siguen las represiones, sigue la corrupción y un largo etcétera de factores adicionales. Tras 12 años de democracia en México, esta como que fue perdiendo su brillo. Las elecciones presidenciales de 2012, sin perder su carácter controversial, marcaron el retorno del PRI al gobierno federal, luego de 2 sexenios dominados por las políticas neoliberales del PAN. Entonces, podríamos decir que la tarea del INE desde su creación ha sido la simulación, simular imparcialidad, simular honradez, simular democracia, simular eficiencia. Se dice que las elecciones presidenciales de 2018 en México fueron tan importantes como las que tuvieron lugar en 1910. Ese 1 de julio, cuando los mexicanos eligieron al sucesor de Peña Nieto, lo que ocurrió fue algo que no había pasado en casi un siglo en la historia del país. Para quienes quieran decir que lo que pasó en 2018 fue prácticamente lo mismo que en el 2000, creo yo que no hay punto de comparación, ya que si bien en las dos se votó de una manera masiva y abrumadora, en las primeras la gente más que votar por Fox lo hizo contra el PRI. Y ese domingo de 2018, los mexicanos salieron a votar de forma abrumadora, conscientemente y con la idea de hacerlo por López Obrador. Miles de personas coreaban: "Es un honor estar con Obrador". Según el conteo rápido, Andrés Manuel López Obrador ganó con el 53% de los votos. El analista político Alfredo Jalife ha comentado en varias ocasiones que los partidos en cuestión de fraudes electorales tienen un algoritmo del 3% para utilizarlo y tener esa ventaja a la hora de las votaciones. Pero cuando se sale a votar de forma masiva, no sirve de nada. Es más, cuando se vota de una manera tan grande, no se puede realizar ningún tipo de fraude. Es por eso que quien es ahora la oposición siempre ha buscado que la gente no vote, para ganar ellos a través del voto duro. Solo como un ejemplo, en las elecciones pasadas de Coahuila, el PRI ganó con el 49.31%, pero del 39.38% del padrón electoral. O sea que en realidad solo obtuvieron el 18.71% de los votos. Así que pregunto yo, ¿cuál mayoría es esa? Por eso es que la simulación tiene como meta la preservación de la bien llamada dictadura perfecta, esa que simula elecciones limpias, pero que en realidad esconde lo contrario, el fraude y la falsificación de la voluntad ciudadana. Los operadores centrales de esta gran simulación han sido los sucesivos jefes de la institución: José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y el actual Lorenzo Córdoba Vianello. La dictadura perfecta ha pagado muy bien los pecados del INE. Hay que garantizar con abundante dinero la fidelidad de los jerarcas y empleados de la institución. El INE se convirtió, pues, en un enorme botín, y en la preservación de ese botín está empeñado el actual presidente de la corrupta institución, Lorenzo Córdoba Vianello. Quiere preservar a toda costa el trono y la corte. Vianello ha trabajado arduamente para que el INE sea conformado por afines, es decir, individuos con probada vocación simuladora y con gran ambición de rápido enriquecimiento personal. Es por esa razón que entre las instituciones públicas más corruptas de México, el INE ocupa un merecidísimo primer lugar. Y Lorenzo Córdoba quiere que siga siendo así. Sin embargo, no es fácil lograr esa meta con López Obrador en Palacio Nacional. Además que la designación de nuevos consejeros es tarea de la Cámara de Diputados, y esta es mayoría de Morena, por lo que con este escenario no es viable que Córdoba se salga con la suya. Así que debe asegurarse que las cámaras sean conformadas en su mayoría
por quienes le permitan aferrarse al cargo y asegurar su permanencia dominante en el INE y en los jugosos negocios sucios al amparo de la institución. Por eso ha tomado medidas tan desesperadas como tratar de impedir la difusión de las mañaneras, simulando motivos legales, tratando de ocultar el verdadero propósito, silenciar al presidente. Se puede definir como una propaganda, una conferencia de prensa. Se viola la ley al responder preguntas de los periodistas, al pedir la opinión del presidente sobre temas políticos o demandar información sobre alguna irregularidad en programas y acciones de gobierno. Los periodistas se convierten en cómplices de un delito electoral. Hay excepciones en la Constitución y en el Código sobre el tema. La propaganda gubernamental se permite en temas de salud, educación o protección civil. También se autoriza en momentos de emergencia. Así que la información sobre la pandemia del COVID-19, los datos sobre hospitales o el anuncio del Programa Nacional de Vacunación violan las leyes. Primero se negaron a respetar la ley de austeridad para no perder sus altos salarios. Después violaron la Constitución al modificar de último momento las reglas del proceso electoral para tratar de impedir que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados, y en un acto desproporcionado han decidido retirar el registro a casi 60 candidatos de Morena para diputados federales por varios estados, diputados locales, alcaldes y para gobernadores. A redes sociales progresistas le revocaron 5 candidaturas. Ningún otro partido sufrió una cancelación de candidaturas anteponiendo sus intereses a la vida democrática del país, volteando hacia otros lados, haciéndose de la vista gorda ante fraudes, ilegalidades, prácticas antidemocráticas con los demás partidos. Así que, ¿cómo se puede confiar en un árbitro cuando éste abiertamente se muestra en contra de uno de los contendientes electorales? Otra vez, como en 2006 y 2012, el árbitro electoral toma partido. Pero ya no es tan fácil manipularnos. Son muchos los que han percibido el engaño y que denuncian. Son muchas las voces que reclaman una verdadera transición. Pero para este viaje colectivo se necesitan muchas manos. En las próximas elecciones nos enfrentamos a este dilema. Tendremos que elegir entre más democracia, apoyando un proceso de cambio institucional radical, o mantenernos en una falsa ilusión que amenaza con llevarnos nuevamente a los tiempos de la tienda de raya, en la que la ausencia de democracia vendrá de la mano de unas viejas y denigrantes condiciones de vida. También debemos hacer nuestra parte al no caer en su juego, saliendo a votar, para que como en 2018 no puedan hacer ningún tipo de fraude. La decisión ya es de nosotros. Y recuerden que la mejor forma de acabar con un pueblo es hacerlo que se olvide de su pasado, porque está condenado a cometer los mismos errores. Amigos de Conexión, mil gracias por tu atención a este espacio. Si nuestro trabajo fue de tu agrado, suscríbete al canal, dale like. Si estás en Facebook, manita arriba. Y recuerden que Conexión siempre al pie del cañón con esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza! ¡Va a caer! ¡El INE va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡El INE va a caer! ¡Va a caer!